cariñoso saludo para todos quienes nos visitan a través de este medio. Estamos muy contentos de poder seguir grabando estos mensajes que lo único que pretenden es sembrar semillas de fe y de esperanza en los corazones de todos ustedes e invitarlos a la reflexión como siervos de Dios y como nación de Dios para que podamos cumplir el santo propósito que Él tiene con todos nosotros. En esta ocasión vamos a tratar un tema que hemos titulado La Viña del Señor, y para ello nos vamos a apoyar en el hermoso texto que está en el libro de Isaías, en el capítulo 5, del verso 1 en adelante, donde narra que el Señor tenía una viña en una ladera fértil, a la que su dueño le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, un lagar, y esperaba que diese uvas, y fue uvas silvestres. Debido al mal fruto, el Señor le quita a la viña su vallado, la torre, la cerca, para que la invadan, para que le nazcan cardos y espinos. Y aún dice que a las nubes mandará que no derramen lluvia sobre ella. Dice el texto al final que ciertamente la viña de Jehová, los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Es decir, que la viña a la que se refiere el texto es el pueblo de Israel. Es decir, que aquella viña a la que había cercado y despedregado y le había construido un lagar, se refiere es a los cuidados que el Señor ha tenido con tanto amor por su pueblo de Israel, y que esperaba que esa viña, es decir, ese pueblo, diera uvas, y lo que dio fue uvas silvestres. Es decir, que quería que su pueblo lo amara, que viviera bajo sus mandamientos y su dirección y fueran felices. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo fue uvas silvestres, es decir, no dio el fruto esperado, se apartaron del Señor. Veamos entonces qué fue lo que hizo Israel, la viña amada del Señor, para no dar los frutos de fe, misericordia y amor que el Señor esperaba, pese a tan delicados cuidados que estaba teniendo con ellos. En general, la Biblia tiene un versículo que nos puede ayudar a explicar muchas situaciones cuando dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, refiriéndose no al conocimiento que se adquiere en el mundo, sino al conocimiento que nos está haciendo falta de las cosas del reino del Señor. Y esa falta de conocimiento no ha sido gratuita. Recuerden que por siglos, y debido a la época de la Inquisición y otra cantidad de barbaridades que se vivieron en el pasado, se prohibió la lectura de la Biblia. Y fue solamente hasta el año 1960 cuando el Papa Juan XXIII vuelve a autorizar la lectura de la Biblia. Es decir, que por más de 15 años no se leyó la Biblia, lo que generó que la fe de muchos estuviera basada solamente en lo que decían los líderes y no en lo que dice la palabra de Dios. Por el desconocimiento de la palabra es que muchos hoy promulgan la defensa de la libertad de cultos, de la igualdad de género y otra cantidad de tendencias y filosofías que lo único que han traído es confusión dentro del pueblo, aún dentro de la feligresía. Entonces veamos 4 conductas o 4 pecados que cometía el pueblo de Israel, que provocaron que en vez de ser la vid amada del Señor, la viña amada del Señor, terminaran dando uvas silvestres. Lo primero que ocurre lo encontramos en el mismo capítulo 5, en el verso 8, cuando dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Y se pregunta: ¿habitaréis vosotros solo en medio de la tierra?
cuando la Biblia, y esto hay que aclararlo, usa la expresión ay, se está refiriendo a un juicio del Señor por esa conducta. Entonces es impresionante esta palabra, porque desde tiempos antiguos vemos cómo el atropello y el saqueo de las tierras ha sido parte de la historia de los pueblos. En Colombia, cuando se fueron formando los pueblos, simplemente iban tomando los terrenos a su antojo, y luego la corona española venía y les entregaba los títulos a los príncipes o a los oligarcas de la época. Pero además, cada vez que ellos podían, y abusando de su poder, iban corriendo sus límites y sus linderos para tratar de irle quitando los terrenos a los demás. Pero nuestra historia reciente nos muestra que el despojo de las tierras de sus verdaderos dueños y por parte de los ilegales ha sido y es una práctica común. Recordemos que Colombia tiene 6 millones de desplazados, que al tener que abandonar sus tierras, estas quedaron en manos de los ilegales y de los corruptos, de los guerrilleros, de los paramilitares, que apoyados en funcionarios igualmente corruptos y en políticos despiadados también, fueron quitándole estas tierras a sus verdaderos dueños. Pareciera, como dice el texto bíblico, que la guerrilla, los ilegales y los corruptos quisieran solo habitar ellos en la tierra y que los demás simplemente nos conformáramos no solamente con vivir en espacios reducidos, sino en tierras improductivas. Una segunda conducta que el Señor reprocha de su pueblo la encontramos en el verso 11, cuando dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y más adelante agrega: y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Más adelante en el verso 22, refiriéndose al mismo tema, dice: ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Qué decir de este tema, no solamente refiriéndonos al alcoholismo, sino también a la drogadicción que hoy invade al mundo entero? Donde aquí en Bogotá hay zonas dedicadas al placer, al libertinaje y a la rumba. Y no solamente aquí en Bogotá, sino en las capitales de departamento y en la mayoría de nuestros pueblos, sin considerar, sin tener en cuenta que los más afectados por estas conductas son nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, que se supone son el futuro de nuestra nación. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que el bebedor y el comilón empobrecerán. Eso será una de las consecuencias de toda esta locura desenfrenada en la que estamos, no solamente en Colombia. Una tercera conducta que le desagradó al Señor de su pueblo de Israel la encontramos en el verso 13 del mismo capítulo 5, que dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Efectivamente, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Israel, a través de la historia, ha sido el pueblo más conquistado y más invadido. Primero lo invaden los asirios, luego lo invaden los babilonios o medos persas al mando de Nabucodonosor, luego lo invaden los griegos al mando de Alejandro Magno, y finalmente lo invaden los romanos, que en el año 70 después de Cristo destruyen el templo donde adoraba el pueblo. Pero no solamente se conforman con eso, sino que expulsan a los judíos de sus tierras con el ánimo de apagar los movimientos nacionalistas que se estaban levantando. Y desde esa época hasta solamente el 14 de mayo de 1948, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, después del holocausto provocado por los nazis, reconocen nuevamente a Israel
como nación libre e independiente, entre comillas, porque su territorio queda compartido con los palestinos, que son musulmanes, que adoran otros dioses. La pregunta es entonces, ¿quién nos va a invadir a nosotros como nación? Pareciera necio hablar de ese tema, porque no hay aparentemente una amenaza de invasión de otra nación. Pero quizá ya estamos invadidos del pecado, ya estamos invadidos de la maldad, del materialismo, de las riquezas, de la vanidad, de la corrupción, de la injusticia, cautivos de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos mesías en la política, cautivos de la inmoralidad que vemos todos los días a través de los medios, cautivos de nuestros miedos, de nuestros temores. Si lo vemos a nivel de nación, cautivos de la corrupción, cautivos de la violencia, cautivos de la injusticia que permite que nuestros niños se mueran de hambre y que haya tanta gente a la que no le llega la mano del Estado. Una cuarta y última conducta que reprocha el Señor la encontramos en el verso 20 a 23 de este mismo capítulo 5. Dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, los que justifican al impío mediante cohecho y al pobre le quitan su derecho. América Latina está bajo una nube de maldad, injusticia y corrupción, quizá como nunca antes vista. El caso de Odebrecht muestra la bajeza moral a la que han llegado nuestros dirigentes. México, El Salvador, Nicaragua y otras naciones invadidas de la miseria y del narcotráfico. Venezuela invadida del narcotráfico y comandada por un líder ciego, torpe, que ha sumido al pueblo en la hambruna y en la miseria, todo porque estos pueblos a lo malo lo llamaron bueno. Y nosotros como nación, como colombianos, ya sabemos cuando al narcotráfico, a la corrupción, a la mafia, la llamamos buena. Ya sabemos las consecuencias de estos desvaríos. Hay muchos que justifican al impío y que al pobre le quitan mediante cohecho. Por eso es que dice la Biblia que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero que cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Lamentablemente, de esto no se salva la dirigencia religiosa, donde también hay muchos sabios a sus propios ojos y prudentes solo delante de sí mismos. Pasa con muchos dirigentes políticos, sociales, religiosos y de otros niveles, como lo que dijo Jesucristo en el Evangelio de Mateo: son como sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El Señor en el libro de Daniel nos pide que seamos atalayas, que advirtamos sobre el peligro que corre en nuestra nación. Ya de todo eso somos conscientes, ya lo hemos vivido. Finalmente, Dios, a través del mismo profeta Isaías, tiene una hermosa cita que está en el capítulo 6 del verso 8 en adelante, que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice el profeta: heme aquí, envíame a mí. El Señor estaba buscando quién le hablara al pueblo, y el Señor en este tiempo nos está buscando a nosotros, para que seamos ahora nosotros los encargados de hablarle al pueblo, los encargados
de predicar su bendita y santa palabra, los encargados de cumplir la gran comisión de llevar el evangelio a otras personas y a otras naciones. No podemos seguir jugando al cristianismo. No podemos seguir siendo los cristianos tibios cuando vemos una nación que clama por justicia, una nación que está invadida por la misericordia y por la corrupción. Somos nosotros a los que el Señor llama que seamos luz en medio de estas tinieblas. Los animo y los invito para que todos contribuyamos a que seamos verdaderos creyentes. Que no nos pase lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 29, en el verso 13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El Señor quiere en estos tiempos gente llena del Espíritu, llena de la gracia del Señor, gente que se atreva, gente que se anime, gente que no tenga miedo, líderes honestos, íntegros, correctos. Eso es lo que quiere el Señor y eso es lo que necesita nuestra sociedad. Los invito a que oremos basados en esta palabra. Padre Santo y bendito, te pedimos perdón como hijos tuyos, como nación tuya, Señor, por todas las veces, Padre Santo, que hemos permitido injusticia, que hemos permitido saqueo a nuestro pueblo, a nuestros necesitados, Señor. Perdónanos por todas las veces que hemos permitido el vicio, el alcoholismo, la drogadicción entre nosotros, Padre. Perdónanos todas las veces que a lo malo llamamos bueno, Señor, que a la luz llamamos tinieblas y a las tinieblas luz. Por todas las veces que permitimos mediante el cohecho que al pobre se le quite su derecho, Señor. Haznos, Señor, mensajeros de tu palabra en este tiempo, que así como lo dijo el profeta Isaías, hoy todos los que te amamos lo podamos decir: heme aquí, envíame a mí, envíanos a nosotros, Señor, como mensajeros de tu evangelio, mensajeros de tu palabra, mensajeros de tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por visitarnos y por compartirnos con sus familiares y con sus amigos. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo mensaje. Muchas gracias.